Hola mi sangre y bienvenidos nuevamente a la parrilla criolla. Hoy vamos a hacer esta belleza que te va a convertir en el rey de la fiesta, choripán. Y qué delicia, señores. Por supuesto, para hacer este choripán vamos a utilizar chorizo italiano que acabo de comprar en el supermercado. Vamos a utilizar queso pepper jack, que como ustedes saben tiene un sabor delicioso. Y vamos a usar estos pimentones rojos y amarillos que son una delicia. También le puedes poner verde si quieres. Y por supuesto cebolla blanca, señores. Esto es todo lo que vamos a usar. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner los chorizos en el pincho. Y la idea de esto es para que queden bonitos y sean fáciles de manejar a la hora de agregarles el queso y de hacer todo lo que queramos hacer con ellos. Esto es fácil, nada del otro mundo. Solo le metes el pincho por detrás y que sale por el otro lado y listo. Si no sabes cómo hacer eso, tendríamos que crear un curso especial para ti. Y bueno, listo, ya tenemos todos los pinchos. Vamos a prender la parrilla. Como pueden ver, yo siempre uso carbón de madera. Siento que es más caliente que el carbón de briquetas y dependiendo del asado me gusta más este. Aquí vamos a usar estos encendedores que es la primera vez que los uso, pero trabajan perfectamente. Muy recomendable. El carbón, como verán, se prende enseguida y no te da problemas como a veces hace el papel que se apaga y no trabaja bien, no calienta bien el carbón. Esto fue enseguida, trabajó rapidito y no nos dio ningún problema. Ya con el carbón prendido vamos a ponernos la parrilla, pero como sea, quiero dejar un costado de la parrilla sin fuego. Es ahí donde cocino las cosas que van a llevar menos temperatura y es más fácil de controlar. Dime qué te parecen estos guantes. Y aquí nos vamos con nuestros chorizos en la parrilla. Como pueden ver, señores, con los pinchos esto es bien fácil, nada del otro mundo, no te puedes quemar, no hay forma que te quemes. Una de las cosas que sí quiero puntualizar es que estoy poniendo los chorizos en la parte donde no tiene fuego para que se cocinen bien. Y comencemos con nuestra salsa de pimentones asados. Corta tus cebollas en rodajas bien finas para que el sabor le salga bien. Seguido cortemos los pimentones también en rodajas no muy gruesas. De esa forma se hacen bien rápido y absorben todo el sabor que la cebolla les da. Como ven, decidí no hacer el pimentón o morrón verde. Se me ocurrió que quería la salsa más dulcecita, así que nos fuimos con esto. Recuerden, córtelos bien finos para que todo el sabor se mezcle con el sabor de la cebolla, con el sabor de los otros pimentones. Te aseguro que te va a gustar. Llegó la hora de darle una miradita a estos chorizos y mira qué delicia, señores. Vamos a dar una vueltecita nada más para que se cocine bien por el otro lado y seguimos. Yo sé que ustedes saben que esta parrilla es un Weber y ellos venden un tipo de sartén que se integra perfectamente con la parrilla. Pero eso no es obligatorio, señores. Aquí pueden usar cualquier otro sartén que ustedes tengan. Solo asegúrense que está bien caliente porque lo vamos a necesitar así. Paso seguido voy a poner los chorizos sobre el fuego más intenso. Ya están bien cocidos por dentro y ahora solamente nos queda dorarlos bien por fuera para que se vean bien lindos y la familia diga ¡wow! ¡Tú sí sabes! Mira cómo vienen saliendo esa belleza, color parejito, bien hecho. ¡Wow! Esto salió sabroso, señores. Pero prepárense que ahora viene la mejor parte. Ok, el paso siguiente, el paso tenebroso. Vamos a poner 2 rodajas de pepper jack en el sartén con un poquito de mozzarella. Si tienes, no te preocupes si no tienes. Y vamos a tratar de agarrar este chorizo y envolverlo en el queso. Esto no es para nada fácil de hacer. Como pueden ver, yo la cagué como 3 veces. Pero al final me salió algo parecido a lo que yo estaba buscando. Lo que sucede es que el chorizo tiene mucha grasa y el queso se escurre, no se pega bien. Pero sin lugar a dudas tienes que tratarlo. ¿De qué otra forma lo vas a hacer? Como dicen los viejos, la práctica hace al maestro. Así que vamos de nuevo. Vamos a poner 2 rodajas más. Vamos a ponerle la mozzarella en el medio. Yo no sé si esta mozzarella ayuda o qué, pero bueno, es una idea que yo tuve y me pareció bien hacerlo. Y vamos a empezar con el chorizo. Esta vez nos salió un poquito mejor. Al principio se nos trabó ahí, pero más o menos se acopló al chorizo y ese saborcito tampoco lo quería dejar ahí, así que nos lo llevamos con todo. Mira, me salió. Bueno, después del fiasco aquel, lo que vamos a hacer ahora es nuestra salsa de pimentones asados. Lo primero que hicimos fue agregar un poco de aceite de sartén, no muchos, más o menos 2 cucharaditas de aceite.
Y por supuesto vamos a agregarle pimienta negra y vamos a agregarle sal de mar. Ya en esta parte todo lo que nos resta hacer es mover los vegetales bien, asegurarnos que todos los vegetales están tocando el fondo del sartén para que se cosan bien. Y más nada, esperar un rato, esto toma como 5 minutos. Por supuesto, algo que no se nos puede pasar es el pan. Vamos a tostar este pan para que a la hora de servirlo quede tostadito y bien rico. Ya nuestra salsa está lista, vamos a sacarla y ponerla en un plato para empezar a hacer nuestros deliciosos choripanes. Listo, tenemos nuestra salsa bien hecha, nuestros chorizos a la perfección y nuestro pan tostado, señores. Vamos a preparar estas cositas para que la familia lo pruebe. Yo sé que yo no te tengo que explicar esto, pero oye, esto me quedó tan rico. Pon el chorizo en el pan, bla bla bla. Échale la salsa al chorizo, bla bla bla. Y disfrútalo. Mira qué rico quedó eso. Los colores, señores, los sabores, todo mezclado. Y por si te perdiste algo en el otro choripán, esto es sencillo. Ponemos el chorizo en el pan, le agregamos nuestros pimentones asados y a degustar, señores. Mira esos colores. Es lo que más me fascina a mí de esto, los colores y cómo luce y el sabor, señores. El sabor es espectacular. Vamos a darle una probadita a ver qué tal, señores. Estoy loco por morder este sándwich. Esto se ve delicioso. Esto tiene que ser uno de los mejores choripán que yo me he comido en mi vida. ¡Uf! ¡Qué delicia! Y después de unos cuantos gritos, aquí llegó la familia a probarlo. Como pueden ver por los gestos, a la familia le encantó. Espero que a ustedes les haya gustado también y lo compartan con su familia. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima aventura de la parrilla criolla. ¡Woo!